Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa tu familia y amarnos de forma incondicional. Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Aquí estamos en un nuevo programa de ayudas idóneas para estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Estoy con mi hermana Mónica como siempre. Shalom, bendiciones para todos en este día. Amén. Damos la gloria al Señor. Amén. Damos gracias porque podemos estar nuevamente compartiendo la palabra con ustedes. La palabra que es viva y eficaz, que es nuestro alimento, nuestra guía, lámpara a nuestros pies. Todo es la palabra del Señor, ¿no? ¿Qué haríamos sin la palabra de Dios? Que es Dios mismo, que es Jesucristo mismo, ¿no? Porque Jesucristo es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Así que vamos a seguir compartiendo ya la séptima y última parte. Hemos titulado este programa Somos rectos como nuestro Dios. Recordemos que tenemos que ser justos, tenemos que ser rectos como Él, tenemos que ser íntegros, perfectos como Él es. Amén. Así que le pedimos la ayuda al Señor, que nos ayude para poder ser como Él, porque nosotros en nuestras fuerzas no vamos a poder. Necesitamos de su guía, de su fortaleza, de su ayuda. Amén. Arrancamos entonces. Sí. Arrancamos ahí en Romanos, capítulo 12, el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Tenemos que ir siendo, ¿no?, en el camino, en el proceso, siendo transformado, renovado, ¿no?, por el Señor, ¿no?, porque Él nos quiere llevar, ¿no?, como ahí dice, ¿no?, para ver cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta, ¿no? Amén, amén. Porque Él es perfecto, Sí. ¿no? Y su voluntad es agradable, es perfecta, y nosotros tenemos que ser perfectos como Él. Amén. Vamos camino a esa perfección, ¿no? Así es. Si nos dejamos transformar, porque Él viene y nos habla tantas veces cuando estamos errados, cuando estamos equivocados, cuando algo a Él no le agrada, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos va a alertar, nos va a decir, nos va a hacer saber cuando algo no le agrada. Así que no hagamos oídos sordos, ¿no? 1 Corintios 13, 10 y 11. Mas cuando venga lo perfecto, ¿no?, que es Jesucristo, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, dice el apóstol Pablo, ¿no?, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, ¿no? Vamos a terminar de leer esta parte. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Pero dice en el versículo 10, cuando venga lo perfecto, hablando de que tenemos que ser perfectos como Él es, cuando venga Jesucristo, cuando Él se manifieste, todo lo vamos a poder ver claramente, y las cosas que no entendemos las vamos a entender. Que el Señor nos ayude a ser perfectos como Él es. Así es. Amén. Seguimos ahí en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, ¿no? En el camino, ¿no?, vamos siguiendo, ¿no?, y vamos a ser perfeccionados, ¿no?, siempre poniéndolo al Señor, siempre
dejándonos guiar por él, vamos a ir siendo perfeccionados en el camino, hasta, como voy a decir, sino hasta que Él venga, ¿no? Amén, amén, gloria a Dios. Seguimos ahí en Colosenses 1:28. Aleluya. Bendito. Colosenses 1:28. Dice acá el apóstol Pablo también, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. De que seamos perfectos, presentados, como Jesucristo es perfecto, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así vamos a terminar, sí, ¿no? Cuando Cristo nos venga a buscar, esa obra terminada, siendo totalmente perfeccionados, ¿no? Vamos camino, sí, ¿no? Como dice la palabra, a la plenitud amén, del Señor, ¿no? Así. Vamos siendo transformados hasta llegar a esa estatura, Así. como dice la palabra, a esa estatura, a la plenitud de Cristo, Amén. 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 Seguimos ahí en 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? El fin es, cuando llegue el final ya vamos a estar preparados, siendo perfectos, así como lo es Jesús, ¿no? En este camino, como decía recién, ¿no? Vamos siendo preparados, vamos siendo forjados y vamos siendo, ¿no?, perfeccionados en todas las cosas, como ahí dice, ¿no? Y preparados para toda buena obra, ¿no? Para todas aquellas cosas que el Señor nos mande, nos guíe, ¿no? Para hacerlas, para cumplir su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice acá Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y vamos a leer el versículo que sigue para terminar. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aleluya. Todo lo bueno, todo lo perfecto, Sí. entonces proviene de Dios. Y nosotros somos su creación. Amén. Nosotros dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros somos creación de Dios y se debe notar esa justicia, esa integridad, esa perfección. Sí. Amén. Amén. Seguimos ahí en 2 Corintios 13:9. Por lo cual nos gozamos, esto decía Pablo, ¿no?, de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección, ¿no? Él oraba, ¿no?, por los corintios, ¿no?, y le daba gracia, ¿no?, y se gozaba, decía él, porque por ahí él estaba pasando luchas, estaba pasando pruebas y estaba un poco débil, pero él se gozaba, ¿no?, que ellos estuvieran fuertes, y oraba, ¿no?, para que fueran perfeccionados, ¿no? Y que tenemos que pedirle al Señor, ¿no?, que nos guíe, que nos vaya perfeccionando en este camino día tras día. Amén. Continuamos ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 1, hablando también de ser perfeccionados, de ser justos, rectos, íntegros como nuestro amado Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vamos, dejando ya los rudimentos, dice acá, vamos adelante a la perfección. Tenemos que continuar y tenemos que no quedarnos, sino seguir perfeccionándonos, y Dios es el que nos va a ir perfeccionando y
quitando todo lo que nos sirve, ¿no? Así es. Seguimos ahí en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿no? El Señor nos va a perfeccionar más cuando estamos ahí débil, porque es cuando más lo buscamos, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos pasando por situaciones es donde más venimos a la presencia del Señor, ¿no? Y tenemos que darle lugar, ¿no? Y Pablo ahí decía, porque él estaba pasando, ¿no?, por una prueba, y el Señor le dijo, ¿no?, que le bastara su gracia, ¿no?, que él se iba a perfeccionar en él, que él tenía que seguir adelante, ¿no? Y así nosotros hoy en día, ¿no?, tenemos que seguir, servirle, y él se va a ir perfeccionando y nos va dando la fuerza para ser perfectos, ¿no? Amén. Seguimos ahí también en Corintios, ¿no? Pablo hablando. 2 Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, dice, ¿no? Acá, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, ¿eh? Pero él les dice acá, perfeccionaos, ¿eh? Sí. Hablando de ser perfectos, que el Señor nos ayude, a tomar todas estas palabras y no saber, mejor dicho, que no tenemos que quedarnos así como estamos si usted ve algo mal en su vida, sino que realmente se puede cambiar con la ayuda del Señor. Amén. Cuando nos esforzamos en nuestra propia carne, nos cansamos, nos agotamos, nos frustramos porque no vamos a poder, pero con la ayuda de Dios sí se puede cambiar, porque Él es en su espíritu, es con su fuerza, con su fortaleza se puede. Así es, amén. Seguimos ahí en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Tenemos que, ¿no?, como decirse, ¿no?, dejarnos ser perfeccionados por Él. Él es el que nos va a perfeccionar, nos va a llevar siempre, ¿no?, a toda justicia, a toda verdad, y tenemos que buscar de Él y pedirle, ¿no?, que Él esté quitando todo aquello lo que no conviene, para que así, ¿no?, su perfección sea perfecta en nosotros. Amén, gloria a Dios. Seguimos en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido. Para los que han alcanzado madurez, para los que ya han ido, se han ido perfeccionando. Para los que tienen los sentidos ejercitados, en el discernimiento del bien, para los que ya saben lo que está bien, lo que está mal, porque han aprendido. Así es. Han aprendido tantas veces de los errores y han tomado la palabra, las enseñanzas. Eso es lo que tenemos que hacer, tomar la Escritura con temor y temblor y obedecer. Amén. Seguimos ahí en 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, ¿no? Tenemos que ser maduros, ¿no? Tenemos que ver, ¿no?, las cosas que el Señor quiere, las cosas que el Señor no quiere, lo que le agrada a Él, y aquellas cosas, ¿no?, que nos van alejando también de Él, ¿no? Tenemos que ser, como dice ahí, ¿no? No tenemos que ser como los niños cuando pensamos las cosas y cuando vamos buscando las cosas y viendo, ¿no?, que por ahí los niños hacen cosas, ¿no?, que no saben o que no entienden, pero nosotros que ya somos grandes tenemos que ser maduros, ¿no?, en nuestra manera de pensar y ver las cosas que le agradan al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Bendito Señor. Vamos a ir ahora a Juan. Vamos a arrancar unos cuantos versículos del Evangelio de Juan. Vamos a Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Hablando de la verdad de Jesucristo, Sí. que Él es verdad y que nosotros también tenemos que actuar y ser veraces, actuar, se tiene que notar la verdad de Dios en nosotros, la justicia, la integridad, Amén. ser perfectos, ser íntegros, Sí. y tiene que estar la verdad de Dios en nosotros también. Amén. Seguimos ahí en San Juan, capítulo 4, el versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, ¿no? Tenemos que adorarnos en espíritu y en verdad, ¿no? Como el Señor quiere y anhela. Para eso el Señor nos creó también una vez, ¿no? Para que le adorásemos a Él, ¿no? Él se merece siempre toda la gloria, toda la honra, y es los que le seguimos a Él, los que anhelamos, ¿no? Adorarle a Dios en todo tiempo y en todo momento. Amén. Juan 5:33, seguimos ahí en Juan. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, decía Jesucristo, Sí. ¿no? Enviasteis mensajeros a Juan, él dio testimonio de la verdad, él dio testimonio de Jesús, habló de Jesús que iba a venir, Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, Amén. decía Juan. Dio testimonio de esa verdad que tiene que morar dentro nuestro y que nosotros también tiene que haber verdad. Amén. Seguimos ahí en San Juan, el capítulo 8, el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿no? Cuando conocemos a Dios y cuando conocemos su palabra, ¿no? Ella nos hace libre porque nos va alejando, ¿no? De todas aquellas, la contaminación, todo lo que le desagrada a Dios, ¿no? Y ahí es cuando venimos y el Señor Jesús se hace luz en nosotros y nos va revelando, ¿no? Y nos va perfeccionando y llevándonos a toda justicia, a toda verdad, y nos hace libre, ¿no? De todo pecado, de toda contaminación. Amén. Aleluya. Seguimos ahí mismo en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, mora dentro nuestro. Esa verdad, esa vida, ese camino. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por Él. Amén. Se tiene que notar que está la verdad dentro nuestro, que está la vida dentro nuestro. Cuidemos esa verdad y cuidemos esa vida que es Jesús, ese camino. Sigámoslo, respetémoslo, honrémoslo, con temor, con temblor. Amén. Amén. Que se note en nosotros que somos como nuestro Dios, que somos rectos, no en la apariencia exterior, si bien hay que cuidar el atavío de las mujeres y cómo nos tenemos que vestir, pero no tanto en lo exterior, sino guardar nuestro corazón, guardar nuestra alma, guardar nuestro espíritu, guardar nuestra mente, nuestro hablar, que sea purificado, no contaminar nuestros oídos, nuestros sentidos naturales, ser apartados para Dios, ser santos, ser rectos como estamos hablando. Amén. Seguimos ahí en San Juan, el capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿no? El Espíritu Santo cuando viene, ¿no? Nos Gloria a guía, Dios. nos convence de pecado,
nos lleva, ¿no?, a toda justicia, a toda verdad, y nos quiere guiar, ¿no?, siempre el Espíritu Santo, cuando lo conocemos, al Padre, ¿no?, a Dios, para que nosotros seamos limpiados, purificados, santificados, porque para estar, ¿no?, preparados, ¿no?, para cuando un día venga el Señor Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios y gracias por haber enviado su maravilloso Espíritu Santo para que esté con nosotros, si no estaríamos perdidos, si no estuviera Él con nosotros ahí guiándonos, fortaleciéndonos, levantando nuestros brazos, cada día, llevándonos, como dijo Jesús acá, cuál es la obra del Espíritu Santo, llevándonos a toda verdad, convenciéndonos de nuestras malas acciones, de nuestros pecados, enseñándonos qué decisiones tenemos que tomar, consolándonos. Ese es el Consolador, ese es nuestro amigo, nuestro amado. Dice en San Juan 17:17, Jesús le decía, santifícalos en tu verdad, le decía al Padre, tu palabra es verdad. Le estaba pidiendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? En la palabra de Dios somos santificados, porque vamos aprendiendo, vamos tomando la palabra, la vamos discerniendo gracias al Espíritu Santo, se va revelando a nuestras vidas, y cuando la ponemos en práctica, cuando la ponemos por obra, somos santificados porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén, así es. Seguimos ahí en San Juan, el capítulo 18, el versículo 37. Y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel, ¿no?, que conoce a Jesús sabe, ¿no?, que Él es justicia, es verdad, ¿no? Y vamos a buscar, ¿no?, siempre esa verdad, esa guía del Espíritu Santo que nos guíe, ¿no?, siempre, como decía recién, ¿no?, a toda justicia, a toda verdad, porque queremos, ¿no?, queremos seguirle a Él y queremos, ¿no?, que nuestra vida, ¿no?, sea, ¿no?, como Él vino para dar testimonio, que nosotros tenemos también que ser testimonio para este mundo. Amén. Continuamos ahí en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 25. Fíjense, dice el versículo 18, el título, la culpabilidad del hombre. Y el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Que el Señor nos ayude a no cambiar nunca la verdad que es Él, a no adulterar contra nuestro Dios, a no cambiarlo por nada, a tenerlo donde Él tiene que estar ahí, en el centro de nuestra vida, ocupando el lugar más importante. Amén. Seguimos ahí en 1 Corintios 13:6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, ¿no? No nos gozamos en aquellas cosas, no todo aquello que conocemos al Señor y que vemos las cosas, ¿no?, en las cosas, ¿no?, como decía Pablo, ¿no?, que se gozaban aquellos que estaban fuertes, que estaban buscando al Señor y que querían perseverar, ¿no? No nos gozamos en aquellas cosas injustas, sino en la justicia, ¿no?, y guiar a aquellos, ¿no?, que todavía no conocieron al Señor, a que lo conozcan y que puedan ver, ¿no?, que el Señor es justo, es justicia, es verdad, y Él lo quiere, ¿no?, perfeccionar a todos, ¿no? Amén. Continuamos ahí en Efesios 1:13. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Nosotros, habiendo oído la palabra de Dios, que es verdad, habiendo oído esta palabra de verdad, fíjense que también lo que dice la palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Amén. Habiendo oído esta palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, y luego que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo Amén. de la promesa, con el Espíritu de Dios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa es nuestra garantía. Así es. Aleluya. Gracias a Dios por haber enviado su Espíritu. Amén. Seguimos ahí en Efesios capítulo 4, el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿no? Cuando conocemos al Señor, todo lo que es del viejo hombre, todo queda atrás, y el Señor nos empieza a limpiar y a purificar, ¿no? Y así vamos aprendiendo de Él, ¿no? Como Él es. Amén. Aleluya. Bendito Dios Todopoderoso. Seguimos en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Aleluya. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos podamos conocer y dar lugar a Jesucristo, que Él es la verdad. Amén. La palabra de Dios es verdad, Cristo es verdad, Dios Padre es verdad, el Espíritu Santo es verdad. Así. Que podamos darle el lugar Amén. para ser transformados. Seguimos ahí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿No? Todo lo que hagamos tiene que ser con hechos y con verdad, ¿no? El Señor Jesús nos mostró, ¿no?, su amor, su justicia, su verdad, ¿no? Y así es como tenemos que seguir, ¿no? Perseverando, estando firmes siempre en el camino y buscando, ¿no?, de su justicia, de la verdad, y de que esa verdad sea perfeccionada en todos aquellos que quieran conocer del Señor y quieran seguirlo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Vamos a compartir un último versículo que estamos compartiendo siempre en estos 7 programas que llevamos ya, hablando de si somos en verdad rectos como nuestro Dios. Es una pregunta, ¿no? El título, Sí. ¿somos rectos como nuestro Dios? Se la dejamos ahí, picando, para que usted se examine, para que cada uno nos podamos examinar, a ver si en verdad Sí. hay rectitud, hay justicia, hay perfección dentro nuestro, hay integridad. Es verdad. Claro, Sí. si no hay mentira, si no hay nada que no conviene, estamos Sí. hablando de la verdad que es Cristo. Y vamos a compartir entonces acá en Isaías estos versículos que hemos estado leyendo sobre el camino del justo. Isaías 26, 7 al 12. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Dios es recto y va a pesar nuestro camino. Él va a medir, va a ver, va a pesar nuestro corazón, a ver qué guardamos ahí, a ver qué hay, qué intenciones hay. También en el camino de tus juicios, oh Jehová,
te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Ojalá podamos decir eso, ¿no? Sí. Todos los días. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Hablando de los juicios y de todo lo que va a venir, de lo que estamos viendo, que está pasando, guerras y todo lo que se levanta. Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Porque hay tanta maldad dentro, ¿no? Tanta maldad, desde un principio. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Damos la gloria al Señor. Deseamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para usted. 7 programas, ya hemos estado hablando de si somos en verdad rectos como nuestro Dios, porque es tiempo, como estamos hablando, y en cada uno de los diferentes programas se habla siempre del arrepentimiento, de guardar nuestras ropas, de ser santos. Ese va a ser siempre los temas que vamos a estar hablando, porque está cerca esa venida del buen pastor, ¿no? Ahora más se siente, ahora más lo podemos anunciar, porque se están cumpliendo todas las profecías, todo lo que está escrito acá en la palabra. Esta palabra, este libro santo, esta palabra que es verdad, como estábamos hablando de la verdad, y la palabra es verdad, Dios es verdad, y todo es como si estuviera Dios acá, ¿no? Así es. Porque acá está toda su voluntad y todo lo que Él quiere para nosotros. El corazón de Dios lo podemos conocer, nos enseña la palabra cómo tenemos que acercarnos a Dios, cómo tenemos que buscarlo en el lugar secreto, cómo tenemos que buscarlo en la intimidad, buscar su rostro, buscarlo no de cualquier manera. Todo nos enseña la palabra, cómo tenemos que ir delante de su presencia, cómo tenemos que ser, porque si no Dios no nos va a escuchar si vamos de distinta manera, sucios, contaminados. Dios no nos va a oír, va a tapar sus oídos, ¿no? Para no escucharnos, porque Dios es puro, es santo, es limpio, y nosotros tenemos que tener respeto para ese Dios creador, hacedor, creador del cielo y de la tierra, como bien lo dice la palabra, creador de nosotros mismos, dueño de todo. Él hace y deshace como quiere. Entonces, ¿cómo no adorarlo? No podemos contender ni resistirnos al Dios Todopoderoso, ni querer nosotros razonarlo a Él, sino simplemente adorarlo y ser agradecidos por su gran amor, por su misericordia, porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro Padre amado, Él es nuestro Dios. Jesucristo el Hijo adoramos también. Son 3 en uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a quien adoramos y de quienes hablamos siempre. Tenemos esa gran necesidad de Él y damos gracias porque mora el Espíritu Santo en nosotros, mora Dios dentro nuestro, somos su templo. Así que el Señor nos ayude a ser rectos como Él y a guardar este templo, a ser justos, íntegros y perfectos como Él es. Bendecimos, como decimos siempre en cada programa, la nación de Israel. La bendecimos. Damos, bendecimos al pueblo de Dios y pedimos que el Señor esté guardando su pueblo, el Señor esté ahí, si bien todo tiene que ser cumplido, que el Señor esté ablandando los corazones también de todos aquellos
judíos que no tuvieron la oportunidad y no reconocieron al Señor Jesucristo cuando pasó por esta tierra, pero que hoy también pueden hacerlo, que así reconozcan al Mesías que vino y que ha de volver, para que puedan también ser librados de la tribulación que le espera al pueblo de Dios, ¿no? Porque Dios va a trabajar con su pueblo para salvarlo, porque Él quiere que lo reconozcan y salvar a su pueblo, Y nosotros que hemos sido injertados también y pertenecemos también al pueblo de Dios, somos también pueblo de Él, le adoramos al Señor e intercedemos por su pueblo amado, porque son nuestros hermanos también, así que intercedemos por ellos, intercedemos por su pueblo y pedimos que el Señor esté obrando, esté fortaleciendo a aquellos tantos que han reconocido a Jesucristo ahí y se encuentran en esa nación de Israel, en el pueblo de Dios, y todo lo que está sucediendo en ese lugar. Pedimos que sean cubiertos, que sean guardados, que ángeles estén en ese lugar guardando a nuestros hermanos. Aún en Irán sabemos, ¿no?, que todo está escrito acá en la palabra y que va a ser usado, ¿no?, para atacar tanto al pueblo de Israel, pero aún sabemos que en ese lugar donde hay tantos terroristas y tanta maldad, también sabemos que hay cristianos también ahí. Así que pedimos por todos aquellos, ¿no?, que en esos lugares de Medio Oriente, donde haya un hijo de Dios, sean resguardados, fortalecidos, y ángeles de Dios estén acampando alrededor de ellos y en cada lugar del mundo donde haya un hijo de Dios que forma parte del cuerpo de Cristo, como nosotros, podamos estar unidos en el Espíritu, siendo fortalecidos en el Espíritu y todos unidos, conectados a la fuente principal, que es el Espíritu de Dios, de donde proviene la energía, la fortaleza, la guía y todo lo que necesitamos. Amén. Si usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón, o si es un hijo de Dios y está apartado, acá mi hermana va a estar compartiendo la oración de fe para que usted la pueda hacer, y la oración de reconciliación si es un hijo pródigo. Amén. Si usted va a recibir al Señor Jesús en este momento, cierre sus ojos donde usted está y repite esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame. Hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Y si usted se ha alejado, cierre sus ojos ahí y haga esta oración reconciliándose con el Señor. Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerza para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Damos gloria al Señor. Así es. Si usted le ha dado lugar a Jesucristo, a la verdad, como estábamos hablando, pedimos que el Santo Espíritu de Dios le ayude a que usted pueda perseverar en el camino angosto que cuesta, pero que pueda practicar en verdad la justicia de Dios, la integridad, ser perfecto como Dios quiere que seamos, que vamos camino a esa perfección, que se deje perfeccionar por el Señor, que pueda guardar sus ropas y pueda permanecer en el camino angosto hasta que Jesucristo, el buen pastor, venga a buscar a su amada iglesia. Amén. Nos despedimos entonces hasta nuestro próximo programa
de ayudas idóneas. Deseamos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Les bendecimos desde aquí. Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones, shalom. Tu novia está esperando. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera.